Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo fue recibir el año aquí en Portugal. Hoy es el primer día del año y ya como pueden ver hay muchas personas reunidas en el centro, está el McDonald's abierto, hay personas comiendo, ya hay personas caminando. Pensé que el día de hoy iba a estar un poco solitario, pero veo que no. Una de las cosas diferentes que sucedió aquí en Portugal, a diferencia de otros años, fue que recuerden que venimos de una pandemia, ¿ok? Que había perdurado por lo menos en 2 años y muchos de los eventos fueron suspendidos, fueron cancelados. ¿Qué sucede? Luego viene el año 2023, la entrada del 22 al 23, y hay una alerta roja en la cual había muchas lluvias. El día 31 suspendieron todos los eventos que se habían canalizado. Si ven algún video mío anterior, el video anterior donde hablo sobre la Navidad, recuérdense que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Braga hacen muchos eventos y los planifica durante el tiempo, y el 31 no es un evento que pasaba desapercibido, porque muchas de las personas suelen hacer que si la cena navideña o se llegan a reunir en casa, luego a partir de allí 10:30, 11 van a estos eventos para poder recibir el año, pero juntos como en una población como tal, o la mayoría de las personas suelen hacer eso. No quiero catalogarlas todas como iguales porque recuérdense que cada familia o cada persona es diferente, ok, como tal. Pero volviendo al tema principal, cuando gestionan el 2023, hacen el evento suspendido a nivel nacional, muchas de las personas vuelven a casa y se suspende. Okay, fue trágico, por ejemplo, para mí, porque tenía ya 3 años aquí en el país y no había ido a un evento global y no sabía cómo era realmente la cultura en términos del 31 al primero. Ahora bien, este año 2024 se gestiona dos tipos de eventos. Uno, dentro del centro de la ciudad de Braga como tal, y otro que era un evento en el Fórum. En el Fórum es como un sitio, como un teatro, ¿okay? Muy grande, donde ellos iban a hacer dos tipos de cobro, uno de 3 euros y otro de 5 euros. Para la zona VIP. Realmente creo que no valía mucho la pena la zona VIP, creo que lo mejor era estar en la zona de pagar los 3 euros y entrar. Muchos de los tickets se agotaron muy rápidamente. Yo logré comprar el ticket, aquí se los dejo en el video, y luego entramos al evento como tal. Ahora se los voy a mostrar para que vean más o menos cómo es la zona del evento, cómo se comportó realmente este evento. Fue genial porque había una zona climatizada, realmente había una zona de bebidas, entonces comprabas como un copo o un vaso que te costaba 1 euro y ya el cual podías ir rellenando. Sí sentí que estaba un poco elevado el costo de la cerveza, porque realmente una cerveza aquí tiene un costo de 1 euro, 1,50 € y costaba 2,50 €. Había sidra, había whisky, habían otras clases de bebidas, pero en realidad, bueno, se la pasó bien como tal. El evento fundamentalmente era en base a los 90, era como que revivir todo lo que eran los 90. Sí hubo un choque para mí, porque recuérdense que yo vengo de Latinoamérica, un país que, bueno, en principio la fiesta como tal de lo que son los 90 es que sí, pura música en español y de los 90 y todo esto allí. Aquí fue totalmente diferente, me gustó porque me revivió lo que era mi infancia. Realmente hubieron como el evento tal, era como los comerciales, las comiquitas o las cómics de los 90. Los labiales labiales dulces de los niños, las gomitas, todo esto. Entonces te lo ponían atrás en una pantalla súper gigante, y luego que estaba en esa pantalla las personas cantaban en portugués lo que eran las canciones de ese momento, ¿okay? Fue muy bien, muchas personas estaban llorando, muchas personas se sintieron emocionadas. Yo me sentí emocionado porque realmente revivió. No soy como tal de 90, pero sí hubieron cosas que sí me acordaba que estaba pequeño, cuando estaba pequeño, y que vi los comerciales. Por ejemplo, hicieron una canción de Dragon Ball. El rockero que tocaba allí estaba como que disfrazado de Dragon Ball, y fue muy genial. La verdad que este evento me pareció mucho mejor que hacerlo al aire libre, ¿ok? Como antes lo hacían, que era que ponían el árbol, como tal, el árbol grande de Braga. En los videos anteriores ya lo deben ver, el árbol que siempre ponen en el centro y todo esto. Siento que estuvo mejor porque ya estaba como más organizado, ¿sabes? Las personas estaban
con la temperatura era la indicada para estar allí, había mucha seguridad y todo esto. Aquí viene una parte negativa de este video. La verdad es que sí la pasé bien, okay, me sentí muy bien y fue un recibimiento del año muy genial. Pero realmente les traigo este video hoy primero, lo estoy grabando hoy 1 de enero, porque me sentí un poco conmocionado. No sé si esto de la migración me ha cambiado un poco o ya tengo otras formas de pensar o de ver la situación. Porque cuando estaba allí había muchas personas del área de seguridad que estaban allí, okay, recibiendo el año. Cuando estaban pasando los números, tipo, faltan 5 minutos, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Reventó esto. Lo primero que hice fue, bueno, saludé a mi esposa, la verdad que nos dimos un beso, recibimos el año, un abrazo, llamé a mi familia, le escribí, subí videos, posteé cosas en mi WhatsApp. Pero realmente las personas que estaban trabajando allí se sentían un poco tristes. Vi que una persona de seguridad se puso un poco a llorar y se fue, ¿ok? Y otras personas de seguridad estaban allí un poco como inquietas, unas se tenían cara como de molestas y tal. Esto me hizo reflexionar un poco sobre esta situación de que muchas de las personas en esta fecha tienden a trabajar o tienden a dejar a la familia porque van a trabajar, porque es una obligación, ¿ok? Un trabajo es una responsabilidad, vamos a ser claros, no es como que, no, deja tu trabajo y ya ve qué haces, porque si no vas a trabajar de repente un 31 o un 1, como el día de hoy. Ahorita les voy a pasar algunos cortes de tiendas que están abiertas, pero realmente puedes perder tu trabajo, ¿ok? O perder el día de trabajo puede ser también para ti importante. Ahora, hay dos perspectivas también de esto, ¿no? Que si te pones en el lugar de esa persona, también tienes familia o debe tener. Hay personas que sí, que no tienen familia y que quieren trabajar allí como para pasarla bien. Pero hay otras que no, ok, lo hacen por obligación. Y no sé si este tipo de evento sea bueno en ese punto, porque obligas, por ejemplo, a términos de seguridad, a personas que realmente quieren pasarla con su familia a estar en estos lugares, ok, que bueno, que están haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, colocar, por ejemplo, el árbol en el centro y hacer la cuestión de los fuegos artificiales en el centro, creo que libera un poco el término de trabajo para estas personas y puedes liberarla un poco para que puedan ir a su familia, o ver su familia, o pasarla con su familia, o pasarla en el parque, o pasarla donde quieran pasarla, ¿ok? O no pasarlas y ya. Hay muchas personas que yo sé que me van a dejar algunos comentarios tipo que bueno, pero este es el trabajo, que hay que hacerlo y todo esto, y yo también estoy de acuerdo, ¿ok? Yo soy una de las personas que digo o pienso que esto es un día más, que bueno, un día de reunificación familiar para otros y que hay que pasar al segundo plano, pero en Latinoamérica, por ejemplo en Venezuela, como yo puedo hablar, siempre era que ya a partir del 20 algo de diciembre muchas personas ya no estaban trabajando o la mayoría no estaba trabajando y la estaban pasando juntos, ¿ok? Reunidos. Y el 1 no se trabajaba, era la playa, era esto y lo otro. En este caso aquí en Braga, por ejemplo, lo que me comentan las personas en años anteriores era lo de la cuestión de los fuegos artificiales y que era una reunión en el centro y se hacía en todas las ciudades. Por ejemplo, lo que era Lisboa, Porto y algunos concilios diferentes, Guimarães, Vilaverde y así, los transmitían en vivo. Entonces las personas salían a la calle y se reunían allí, ¿ok? A beber y a tomar y a pasarla bien. Pero a diferencia, cuando gestionas un evento en ese día, tienes que contratar personal que te va a atender, que tiene que estar allí prestándote seguridad, ok, como cualquier cosa. Y me impactó mucho poder ver estas personas que estaban allí un poco tristes, un poco deprimidas, un poco molestas, tienen cara de molesto, ok. Y era totalmente normal porque, oye, si a mí me dice, mira, tienes que ir a trabajar y es una obligación ir a trabajar, creo que no lo haría con el mayor ánimo porque quisiera estar con mi pareja, okay, quisiera pasar ese cierre de año con mi familia, poder abrazarlos y tal. Esto también me hace reflexionar y llevarlo a otro nivel donde hay personas que, por ejemplo, están solas dentro de un país y que no tienen la facilidad de poder ir a ver a su familia. O que imagínate, están llamando y se les va la señal. Por ejemplo, en Venezuela es súper malísima la señal y no pueden ni hacerle una videollamada a sus padres, a su pareja, a sus hijos que dejaron en su país. Y esta situación puede ser muy triste, ¿ok? Y les quiero dejar un mensaje de aliento, de fuerza a este tipo de personas para que sepan que este año va a ser próspero, que este año va a ser bien, que los que están haciendo no están perdiendo su tiempo, que realmente están
trabajando en base de su ayuda personal y ayuda a su familia, que realmente no están perdiendo tiempo, que esto es un proceso. Y para todas esas personas que van a migrar a un país diferente, este tipo de fechas o este tipo de días son un poco fuertes, ¿ok? Y hay que afrontarlas con esa dureza, esa resistencia que nos ha llevado a estar en estos países o en el sitio donde estén por cualquiera de los motivos económicos, familiares, de buscar una mejor vida. Quiero que sepas que sí, que lo estás logrando, que te va a ir bien. Este es el primer día del año y estoy grabando este video porque para darle fuerza, ¿ok? Y una unificación a todas estas personas que trabajaron en esa fecha para poder darnos a nosotros poder pasarlo bien en ese cierre de año, ¿ok? En especial a los trabajadores, en especial a las personas que emigraron, en especial a las personas que se encuentran solas que cambiaron de ciudad, porque cambiaron de país, los estudiantes que estás estudiando y de repente no pudiste ver a tus padres porque tenías algo muy importante que gestionar. Y quiero que sepas que siempre la familia va a ser algo muy importante y que este día, es la entrada de un nuevo año, es la entrada de un nuevo comienzo para poder crecer como persona y crecer y que la humanidad como tal pueda crecer, ¿ok? Ser más empático con otras personas, digamos, para hacer una mejoría, ¿no? En términos generales. Creo que todos tenemos unos propósitos, ¿no? Para cierre de año. Realmente mis propósitos como tal, y espero que el canal crezca, que lleguemos a más personas, que juntos seamos una gran comunidad, realmente seguir informándoles, ¿no? Y conversando, ¿no? Sobre anécdotas de vida. En particular, me despido, ¿ok? Que tengan un buen inicio de año, que todos sus propósitos personales sean logrados, que cada día crezcamos mucho más, pero como seres humanos, que eso es lo más importante, porque realmente la sociedad lo es todo. Si tenemos una sociedad realmente que se ayuda, se comparte, se mejora, vamos a tener un gran mundo. Así que hagamos de un gran mundo mejor juntos, ¿vale? No olviden compartir el video, darle like, dejar los comentarios. Si tienes alguna opinión, puedes dejarlo en los comentarios, yo lo leeré con gusto y te responderé. Hasta otra oportunidad, chicos.